Bien, a continuación vamos a ver el 2.2.4, comportamiento gráfico de la función polinomial de grado 2. Bien, la expresión general es la siguiente y se va a expresar como f de x es igual coeficiente a por x al cuadrado más coeficiente b por x más c, donde a siempre va a ser diferente a 0. Tenemos un ejemplo, dice, explica el comportamiento de la función f de x es igual a 1/8 de x al cuadrado menos 2. Lo primero que vamos a hacer es identificar los tres coeficientes, el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c. En esta función solamente tenemos dos términos, y los términos que tenemos es un término que está elevado al cuadrado y que va a ser a, y un término que no tiene ninguna variable y que va a ser c. Por lo que pueden observar, no tenemos el término b. Entonces a va a ser igual a 1/8, b va a ser igual a 0 porque no tenemos, y c va a ser igual a menos 2. Lo primero que vamos a hacer, después de tener los tres coeficientes, en el plano cartesiano vamos a encontrar en qué punto esta parábola corta o intersecta al eje y. Para eso vamos a tener las siguientes coordenadas. Siempre va a ser 0 en x, coma, y el valor de y va a ser el valor del valor de c, que en este caso es igual a menos 2. Por lo tanto, nuestras coordenadas van a ser 0, menos 2, que es en este caso 0 en x y menos 2 en y. Y es el punto que, como pueden observar, la curva intersecta al eje y. Después de que ya tenemos este punto, nosotros podemos identificar o saber de qué forma va a quedar nuestra parábola. En su cuadernillo venía la siguiente información. Venía esta información, a ver, la voy a colocar aquí. Aquí. Ok, en el cuadernillo decía que si a es mayor a 0, la gráfica es una parábola que abre hacia arriba, es decir, empieza arriba del eje X y termina arriba de él en un desplazamiento horizontal de izquierda a derecha, que es como se observa aquí. Y si a es menor a 0, es decir, negativa, la gráfica de la parábola se abre hacia abajo, que es como está aquí. En esta parte o en su cuadernillo podrán observar que la parábola es todo lo contrario a esta. Entonces, si nosotros tenemos que a es igual a 1/8, sabemos que es positiva. Por lo tanto, se va a cumplir, de estas dos se va a cumplir la de arriba, que dice que si a es mayor a 0, la gráfica es una parábola que abre hacia arriba. Es decir, queda de esta forma. Si en lugar de tener 1/8 fuera menos 1/8, nuestra parábola quedara de esta forma. Quedara más o menos de esta forma. Quedaría así. Bien, entonces con esto nosotros podemos saber qué forma va a tener nuestra parábola. Ahora, continuando, ya sabemos de qué forma va a quedar la parábola. Ahora tenemos que sacar lo que es en su cuadernillo. Ustedes van a encontrar esta información donde nos dice que para determinar lo que son bien, la función cuadrática nosotros la podemos resolver usando la fórmula general, que es esta: x es igual a menos más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c
Todo esto sobre 2a. La expresión que está dentro de esta raíz, que es b al cuadrado menos 4ac, se denomina también discriminante de la ecuación, porque este valor va a determinar si las raíces son reales o complejas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si resolvemos solamente b al cuadrado menos 4ac, si el resultado de esta operación es menor a 0, las raíces son complejas y significa que la gráfica no corta al eje X, por lo que en este caso concluimos que la función cuadrática no tiene ceros, es decir, no intersecta con el eje X. En esta parte ustedes observan una gráfica. Esto es el eje X y este es el eje Y. Y aquí está una parábola. Esta parábola no toca a lo que es el eje X. Por lo tanto, si ustedes este valor saben que es menor a 0, van a saber que su parábola no va a tocar al eje X. Pero si el resultado es igual a 0, significa que hay una raíz real y se corta al eje X en un único punto, como se muestra en la figura, como se muestra en esta figura. Este es el eje X, este es el eje y esta parábola solamente toca un punto del eje X. Ahora, si este valor de b al cuadrado menos 4ac es mayor a 0, significa que va a haber dos raíces y que estas van a cortar dos veces a lo que es el eje X, que sería como esto. Si es mayor a 0, vamos a tener que esta parábola va a tocar dos puntos del eje X. Este es el eje X y corta en este punto y corta en este otro. Ahora, con esta información, nosotros podemos continuar con el ejemplo. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos lo que es la fórmula para determinar las raíces y va a ser d es igual a b al cuadrado menos 4ac, que es lo que acabamos de ver. Entonces, si sustituimos, tenemos que d es igual a b al cuadrado, b es igual a 0, 0 al cuadrado menos 4, a que va a ser igual a 1/8, por c que es menos 2, igual a 0 al cuadrado nos va a dar 0, y 4 menos 4 por 1/8 por menos 2 nos va a dar igual a menos 8/8. Si resolvemos 0 menos 8/8 va a ser igual a 1. Menos por menos se vuelve más. Ok, entonces ya tenemos el valor de d, que es igual a 1. Y nos decía que cuando el valor es mayor a 0, quiere decir que vamos a tener dos raíces. Es decir, esta parábola va a cortar en dos puntos. Y como pueden observar, esta parábola está cortando en X dos veces. Una vez que ya tenemos el valor de d, que es el valor de las raíces, vamos a pasar a lo que es la intersección con el eje X para encontrar estos dos puntos. Sabemos que va a cortar en dos puntos, pero no sabemos cuáles son. Entonces, de esta fórmula, nosotros vamos a vamos a despejar a lo que es x al cuadrado. Entonces tenemos 1/8 de x al cuadrado menos 2 es igual a 0, que es esta función, está igualada a 0. Una vez que ya tenemos esto, ponemos 1/8 de x al cuadrado es igual a, este menos 2 lo vamos a pasar como positivo, del otro lado del signo igual. Continuando tenemos x al cuadrado es igual a 16. Es 16 porque este 1/8 que estaba multiplicando a x al cuadrado pasa dividiendo a lo que es 2. 2 entre 1/8 es igual a 16. Entonces x al cuadrado es igual a 16. X es igual a, si queremos despejar a x, tenemos que quitar el cuadrado. Cuando se despeja este
exponente 2 pasa como una raíz. Entonces sería x es igual a raíz de 16. Por lo que tenemos que x es igual a raíz de 16 va a ser igual a 4. Pero como sabemos que va a tener dos puntos, esta x va a ser tanto positiva como negativa. Por lo tanto, nuestros dos puntos para cortar al eje x quedaría como menos 4, 0 en y 4 positivo, 0. Lo que es el eje y siempre va a ser 0 y 0. Y tenemos un positivo y un negativo, que son los dos puntos que tenemos aquí. Menos 4 en x, que está aquí, y 0 en y. 4 positivo en x y 0 en y. Ahora tenemos otra fórmula que es la siguiente. ¿Qué es esta? Vamos a encontrar el vértice de nuestra parábola. Para eso tenemos estas fórmulas, que es para x va a ser menos b sobre 2a y para y va a ser d sobre 4a. Encontramos primero lo que es x, que sería b sobre 2a, que es la que tenemos aquí, menos b sobre 2a. Sustituimos b, que es igual a 0, dijimos que era 0, sobre 2 por el valor de a, que es 1/8, va a ser igual a 0. Ahora, para encontrar el valor de y tenemos la fórmula que es d sobre 4a. D, que es igual a 1, que es el valor que encontramos aquí, sobre 4 por a, que es 1/8. Entonces, resolviendo esto tenemos que es igual a 1, 4 por 1/8 es igual a 1/2, menos 1 entre 1/2 es igual a menos 2 y va a ser el valor de y. Por lo tanto, ya tenemos los dos puntos, que es 0, menos 2, que es el punto mínimo y es el que tenemos aquí. Aquí en el cuadernillo este valor viene mal, es 0, menos 2, que es el punto que tenemos aquí y que va a ser el punto mínimo de nuestra parábola. Ahora, para encontrar lo que es el rango, tenemos lo siguiente. Bien, tenemos lo siguiente. El rango de la función cuadrática va a depender del valor del coeficiente de lo que es nuestra función. En este caso, nuestro rango siempre va a ser este valor, que es el valor de y, infinito. Y es lo que venía en el cuadernillo, que está en esta parte. Y es igual a, cuando a es menor a 0, la parábola sabemos que abre hacia abajo. Por lo tanto, nuestro rango va a ser el siguiente, que sería menos infinito, menos d sobre 4a. Y cuando a es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba, que es en este caso la parábola hacia arriba. Y nuestro rango va a estar dado entre menos d sobre 4a al infinito. En este caso, el rango, que es este, tenemos que a es positiva, por lo tanto se va a cumplir esta, donde el valor de menos d sobre 4a, que es este, es menos 2, por lo tanto este valor va a ser igual a menos 2, infinito, y es el valor que tenemos aquí.